Bueno, vamos a nosotros empezar esta transmisión. Le doy las buenas noches a las personas que nos estén siguiendo, que puedan ver después el video. En realidad, nosotros nos estamos juntando ahorita por la desinformación que se ha estado suscitando a través de las pues, redes sociales, las páginas de internet y un sinfín de entradas en Twitter y en otras redes sociales sobre la crisis actual que se está gestando en Gaza a partir de una operación militar asimétrica que ha iniciado Hamas en la madrugada de ayer y que ha escalado a pues, una serie de acontecimientos que se espera den respuesta por parte del Estado de Israel. Entonces, para hacer una reflexión y dotar un poco de pues, algunas hipótesis que pueden estarse gestando en estos momentos, nos juntamos algunos profesores que participamos en los proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas, y en este caso de Dani, que pertenece al TEC de Monterrey, para, pues digamos, orientar una serie de pistas, ¿no? de análisis, pues para un poco tratar de generar un poco unas ideas un poco más sustentadas, menos basadas en teorías de la conspiración o en, digamos, narrativas ideologizadas sobre lo que está pasando en estos momentos allá. Y pues nos acompaña la maestra Erika Aguilar, aquí de la Facultad de Ciencias Políticas. Hola Eri, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y el doctor Daniel Abundis, del TEC de Monterrey. Dani, muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Moy. Vamos entonces a iniciar, no sin antes decirles a todos y todas pues, que estos acontecimientos están en desarrollo y que eso es muy importante como base, porque siempre es muy difícil analizar una coyuntura desde los acontecimientos que se están gestando, porque las cosas pueden cambiar en diferentes direcciones de la noche a la mañana, y que considerándolo así desde un punto de vista, desde un inicio, es importante pues para que todos estemos, pues digamos, sensibles a que esto puede virar independientemente de nuestras apreciaciones, pero que serán útiles en el sentido de lo que ya se ha estado dando, y que en ese sentido, pues bueno, esperemos que sea de utilidad para todos los que nos están viendo, ¿no? Entonces, en este sentido, en primer lugar, yo le pediría a Dani que nos hiciera una primera participación. Vamos a ver si se incorpora el doctor Jaime Isla. Estaba en veremos, ahorita ya si se conecta, pues también lo presentamos. E independientemente de eso, le pediría a Dani sus primeros 2, 3 minutitos sobre el contexto general en donde se ha estado desarrollando esto, qué pasó, por qué, en qué contexto estamos, y luego iremos así con Erika y su servidor, haciendo dinámicas metodológicamente como lo solemos hacer, de orden local, regional e internacional, ¿no? Entonces, Dani, adelante, por favor, Javi, muchas gracias. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, Erika. Un saludo a todos y a todas las que se conectaron amablemente y gracias al doctor Garduño por atender siempre a este tipo de coyunturas desde el taller que preside, que tiene que ver con los estudios de Medio Oriente, y a Erika también, querida colega y amiga que se dedica a estos temas también, ¿no? Y bueno, me parece que lo primero que tenemos que decir para todos y para todas es que estamos en medio de una situación sin precedentes, pero que esto viene no de ayer con la intervención de Hamas en distintos frentes de las ciudades israelíes. Esto se da en el contexto del año más violento que se recuerde en el escenario palestino-israelí. El año comenzó particularmente con situaciones muy tensas al norte de la Palestina ocupada, sobre todo en los bastiones que históricamente han fugido como la resistencia palestina. Jenin, Nablus, Tulkarem, ciudades en donde el ejército israelí reforzó estas famosas incursiones buscando o bajo esta perspectiva de sospechas de agentes terroristas según su lectura. Esto en medio y sobre todo atacando los principales campos de refugiados de estas ciudades palestinas, lo cual generó muchísimo malestar en medio de la sociedad palestina, y esto acrecentó las protestas sociales dentro de Cisjordania, hay que decirlo así, y que a la postre también desencadenó una serie de atentados, llegando incluso en el mes de febrero a la ciudad de Jerusalén.
en todo este contexto, en lo que va del año, ha habido estas distintas dinámicas de intercambio de fuego, pero no me atrevería a decir entre Israel y Palestina. Yo creo que aquí es el primer punto que yo quisiera decir, entre Israel y distintas facciones dentro del escenario palestino. Primero con Hamas, después con la Yihad Islámica y después con una serie de grupos de resistencia que han venido surgiendo en los últimos años y que responden al hartazgo generalizado por parte de los palestinos. Es decir, jóvenes de la generación de Oslo que nunca han pisado una casilla de votación, que nunca han tenido derechos y que ven en propia mano la justicia para liberar Palestina y para tener mejores condiciones de vida. Entonces, me parece que el contexto está ahí, pero también un contexto pensando en el gobierno de más extrema derecha que se ha dado en toda la historia de Israel y que también esto ha llevado a Israel a una crisis sin precedentes en medio de las tentativas de reforma judicial que se están poniendo al interior del Estado judío. Me parece que ese contexto, de manera breve y para ceder la palabra a mis colegas, podríamos, digamos, partir de ahí, ¿no? El año más violento que se ha dado, el auge de la derecha en Israel me parece fundamental y el surgimiento de nuevos grupos de resistencia versus la resistencia tradicional palestina, tanto laica como secular. Gracias, Dani. Y antes de darle la palabra a Erika, les comento que ya está con nosotros el doctor Jaime Isla. Le saludamos, le mandamos un abrazo y le agradecemos que se haya conectado con nosotros este llamado, mi querido Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Este llamado de urgencia. Gracias, doctor. Qué gusto escucharle. Bueno, Jimmy, gracias. Bueno, y ahora le pido a Erika que pudiera darnos algunas otras pistas, además de las que Dani nos está ofreciendo aquí, para contextualizar estos acontecimientos que se dan también en el marco de pues, los 50 años de la guerra de 1973, que esto también tiene una situación simbólica, pero digamos que va mucho más allá, ¿no?, del simbolismo que estamos viendo. Eric, ¿qué otros elementos podríamos estar mencionando sobre esto que está aconteciendo en estos mismos momentos acá en Gaza? Sí, hola, buenas noches a todos, a todas, y pues gracias a los doctores Daniel, Moisés, por hacer el llamado de emergencia y pues ponernos a platicar con quienes están unidos esta noche. Pues sí, la primera cosa, y en este sentido de un poco combatir a la desinformación o intentar ofrecer información de, pues más ubicada en la realidad, lo primero que me gustaría decir es que he leído que hablan de que este momento ha roto 10 años de calma. Entonces yo me pregunto, primero, eso es una información que ya está pues influyendo en la opinión de quien escucha, de quien lee este tipo de información, porque si nosotros vamos con las Palestinas, los palestinos de a pie, lo primero que lógicamente nos preguntarían es cuál calma, ¿no? O sea, probablemente no todos los días se esté llenando los titulares o estemos teniendo videos o el bombardeo en sentido literal y figurado de información que estamos teniendo todo el día de hoy, pero no es posible hablar de 10 años de calma, ¿no? Por esta primera intervención que ya decía el doctor Daniel, ¿no? Que a gran escala, a menor escala, pero justamente estas escaladas en el conflicto o en el mal llamado conflicto, pues son constantes. No podemos en primer momento hablar de 10 años de calma, mucho menos tendríamos como una memoria muy a corto plazo, ¿no? Porque hay que recordar que en los años recientes, 2, 3, incluso en la época más dura de la pandemia, pues tuvimos intervenciones, tuvimos esas escaladas de conflicto, tuvimos ataques en Al-Aqsa en época de Ramadán, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar eso, o sea, hablar pues más cuidadosamente al momento de enunciar esta terminología de calma, de aparente tranquilidad, incluso de paz, que he escuchado por ahí también o he leído en los medios de información. No es posible hablar de tal cosa en un contexto palestino. La segunda es que justamente me parece que para atacar esa desinformación tenemos que intentar remitirnos a las declaraciones de los actores principales, ¿no? En estos escenarios de conflicto. Y bueno, a mí justamente en las declaraciones de este comandante Mohammed Deif de las brigadas Al-Qassam, pues es uno de los documentos, yo creo que a los primeros que tenemos que acudir para justamente hacer ese recuento, no solo de los 10 años
que preceden a estas incursiones, sino pues desde el 48 e incluso antes, ¿no? En esa declaración del comandante Dave se nos enlista a modo de justificación, y por supuesto aquí no estoy haciendo una apología de las brigadas, no estoy haciendo una apología de Hamás, pero hay que escuchar a esas voces, ¿no? No simplemente hacer la repetición mediática. Y justamente en ese documento, pues se hace a modo, digamos, más contado, pero un listado de las razones con las cuales justifican, ¿no? Estas acciones que son obviamente pues la ocupación colonial sionista, los crímenes de lesa humanidad que han venido siendo perpetrados, el desplazamiento forzoso del pueblo palestino, la destrucción de ciudades, de aldeas, la violación constante a las leyes y a las convenciones internacionales, no solo en materia de derechos humanos, la ausencia de un diálogo, ¿no?, con representantes tanto de la ocupación, pero también un diálogo real, invitaciones reales por parte de los liderazgos mundiales que pues se llenan, ¿no? La boca diciendo que quieren ser mediadores, que invitan al diálogo, que quieren intervenir de alguna manera. También, por supuesto, la profanación de lugares sagrados, como Al-Aqsa, pero también otros, la profanación pues, del Corán mismo, ¿no? De la burla que se hace en ocasiones de la vida misma del profeta Mohammed, etcétera. Y obviamente también, pues, esta dinámica cotidiana de hechos consumados por parte de pues, los colonos israelíes, ¿no? Esto más la situación alarmante de los presos políticos, sobre todo en contextos de emergencia sanitaria como la que todavía estamos atravesando. Entonces, bueno, estas son algunas de las pistas que la misma Brigada Al-Qassam nos da como para contextualizar y que no nos vayamos con informaciones pues inmediatistas, ¿no? Y bueno, hasta aquí por esta primera intervención. Muchísimas gracias, Eri. Muchísimas gracias. Se complementa muy bien con lo que dice Dani, porque nos pone de relieve no solamente una serie de datos, sino una realidad que se ha estado experimentando y que ha sido narrada por propios colegas, amigos, contactos, que ustedes y muchos colegas de nosotros también, pues tenemos allá, profesores, miembros de staffs académicos, activistas, y que a su vez comparten sus experiencias y testimonios con sus colegas de aquí, de otras partes de Latinoamérica, otras partes del mundo, y eso, digamos, como que nutre y a la vez combate, digamos, una serie de desinformaciones que hay en los pues, medios de comunicación oficiales, ¿no?, tradicionales, que uno va consultando, en donde salen anuncios, como decía Erika, como por ejemplo el de Sullivan, ¿no?, el secretario, funcionario estadounidense, que decía que Medio Oriente estaba mucho más calmado hoy que hace 20 años, ¿no? Que es un poco lo que decía Erika. O el del propio Benjamín Netanyahu, que en la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre pasado anunció que un acuerdo histórico con Arabia Saudita significaría por fin una paz tan aspirada por el Estado de Israel, y que digamos, ese alcance de la paz podría significar algo mucho más sostenido de lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Y esto son, insisto, narrativas que vienen un poco pues a inundar muchos medios de comunicación que son consultados por nuestros estudiantes, nuestros colegas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí tenemos una parte importante del contexto. Es una cuestión en donde es un ataque que sale de la nada, o una operación militar que sale de la nada, o que es una ocurrencia por parte de una organización militar islamista como Hamas. Algunos les llaman terrorista, otros un actor político. Ahí tenemos nuevamente la guerra de narrativas. Sorprende para muchos, tal vez no lo saben, que actores internacionales de peso como Rusia o China no contemplan a Hamas como organización terrorista como sí lo hace Estados Unidos e Israel. Y eso, en medio de un cambio del orden internacional que estamos viendo, pues también tiene una pues, importancia, ¿no? Una importancia muy grande. En ese sentido, le pediríamos al doctor Jaime Isla algunas reflexiones preliminares del contexto. Querido Jimmy, ¿cómo lo ves? A ver si se puede conectar ahí el audio de mi querido Jimmy. Y si siguen teniendo los problemas de audio, igual le seguimos.
Si no, ahorita en el chat que nos diga, mi querido Jimmy, a ver si tiene problemas para conectarse. Creo que sí. Si no, pues ahorita que se desconecte su micrófono, ya le damos la ¿Ya me palabra. escuchas? Ya, órale, mi Jimmy, ahí ¿Ya estamos. me escuchas? Gracias. Estoy en el teléfono porque estoy teniendo problemas con mi compu. Entonces Ok. estoy en mi teléfono. Bueno, para empezar, tú, Moisés, sabes que desde ya tiene tiempo, desde fines del año pasado, pero ya más concretamente, ¿te acuerdas en la reunión, en el evento que tuvimos en la Universidad Anáhuac? Y después incluso estuvo ahí Dani en el evento que tuvimos en la Universidad La Salle, ¿no? El primero creo que fue en febrero o marzo de este año y el segundo me parece que fue en mayo, junio, algo así, también de este año, que ya mencionábamos que Israel tenía que adoptar una nueva posición, una nueva postura frente al conflicto porque se están dando demasiados cambios y se corría el peligro de que Israel se viera mucho más vulnerable y de que Israel se viera más aislado y de que en un proceso de transición hegemónica como el que estamos viviendo, los actores regionales tienen mucho más flexibilidad, mucho más capacidad de acción y pues es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento pues era impensable hace unos años, ¿no? Hace 5, incluso hace 2, 3 años era impensable, ¿no? No podíamos suponer que Hamas iba a atacar por cielo, mar y tierra el territorio israelí, ¿no? Bueno, eso es algo impensable, ¿no? Bueno, pero han sucedido cosas impensables de varios años para acá, ¿no? Desde la llegada de Trump al poder, que era impensable y que todos los especialistas en Estados Unidos, en la facultad, nos decían que eso no podía suceder y que eso no iba a suceder y que sucedió. No, y después que Trump le haya haya terminado con la globalización, con las sanciones a China, ¿no? Las sanciones económicas a China, algo también impensable. Después sucedió el COVID, que era también es algo extraordinario y que está acelerando todas estas cuestiones. Y posteriormente, pues lo hemos estado viendo ya en los últimos meses, que pues se está viendo unos cambios cada vez más radicales, ¿no? Que China está creciendo como actor en la región. Rusia regresó a la región en los últimos años con la guerra en Siria. Y bueno, pues ante todo esto decíamos, Israel corre peligro de volverse más vulnerable y de que pueda ser afectado, ¿no? Y sobre todo, siempre hemos dicho, Israel no tiene la profundidad estratégica suficiente para enfrentar a enemigos de mayor peso, como puede ser Irán, o como puede ser Turquía, o como puede ser cualquiera de los que hay ahí, ¿no? Y aquí también me gustaría mencionar que lo que está aconteciendo en estos días, pues es una prueba más de los mitos que se han generado alrededor de Israel, ¿no? De la invencibilidad de Israel, de que ellos no tienen bajas nunca, de que tienen una tecnología superior al resto de todos y que ellos pueden con tecnología mantener con su cúpula de hierro y con todas estas cuestiones que pueden mantenerse totalmente aislados del conflicto, ¿no? Y que ahora se está viendo que todos estos pues no son más que tonterías, o sea, Israel está entrando en una fase muy peligrosa y puede ser que esto lo afecte mucho más. Obviamente, la respuesta de Israel va a ser devastadora, ¿no? Van a destruir. Sin embargo, pues lo que le ha pasado a Israel ya es un desastre. Lo que le pasó a Israel para ellos ya es un desastre. Y si quieren evitar más desastres, tienen que empezar a tomar más en serio una solución real del conflicto. Esa es mi posición inicial. Sí, Jimmy, qué interesante, compartida por muchos ángulos, querido Jimmy. Ahorita no sé qué opinan mis colegas también. Es que una de las cosas que más se ha estado comentando en diferentes medios de comunicación y analistas es la disyuntiva de que si esto que aconteció con los servicios de inteligencia israelíes es en realidad un fallo de los propios sistemas de inteligencia, como ocurrió también en 1973,
donde incluso se fundó una comisión, ¿no? Agranat, que se llamaba, una comisión que puso en tela de juicio la preparación de los propios servicios de inteligencia, y después de una serie de investigaciones de los propios israelíes, se llevó a cabo una serie de expulsión de agentes militares por supuestas irregularidades de lo que había pasado en aquella guerra, ¿no? Entonces volvió a ocurrir este fallo de los servicios de inteligencia en un momento tan crucial como es la crisis política israelí a raíz de la reforma judicial impulsada por la derecha, los nuevos aliados del partido Likud y de Netanyahu en particular, o se trató, o como algunos dicen, de una operación de falsa bandera, donde, al igual que en eventos como el 9/11, se preguntan, ¿cómo fue posible que uno de los servicios de inteligencia más grandes del mundo, como el Mossad, haya fallado con tanta, digamos, sutileza y simpleza, y permitir que milicianos de Hamas entraran por aire, mar y tierra, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva. Yo en lo particular sí coincido con el doctor Isla en el sentido de que hay ya afirmaciones de parte de funcionarios israelíes, columnistas como David Horowitz en The Times of Israel, por ejemplo, en donde se asume que hay una seria falla de los servicios de inteligencia, debido precisamente a esa crisis de reforma causada por el intento de reforma judicial impulsada por Netanyahu, donde incluso hubo una crisis en donde se llegó a suspender al ministro de Defensa y algunas manifestaciones por parte de algunos reservistas que, se ha dicho paso, ahora están siendo convocados a unirse a las filas de las fuerzas de defensa israelí para luchar en esta crisis que se avecina. Otra evidencia de esto, pues es que, como dice el doctor Dani, hay una fuerte evidencia de que esto no fue solamente para manchar el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita. 5,000 cohetes lanzados por Hamas, y supongamos que no son 5,000, sino que son 2,500, como dicen los propios israelíes, en un lapso no mayor a 10 horas, implica una planeación estratégica, una organización y una serie de, pues, condiciones que tienen que tomar al menos meses de preparación para tener el grado de efectividad que aparentemente está teniendo, por lo menos mediática y estratégicamente, ¿no? Porque, como dice Jaime, pues esto no tiene toda la intención de derrotar al ejército israelí, pero sí de cambiar el statu quo, de ir evaporando esa supuesta invencibilidad, omnipresencia, omnisciencia de lo que implica la tecnología militar israelí, cuando vemos hoy en día, esto que decía la doctora Erika, una serie de videos viendo cómo miembros de Hamas aterrizan en las bases militares, no en jets, ni en F-15, ni en helicópteros, sino en paracaídas propulsados por tecnología muy básica. Y eso en decenas y hasta centenas de luchadores. Y eso tiene un sentido, un impacto psicológico, simbólico, que, pues digamos, sí pone a dudar sobre qué fue lo que dejaron de hacer los servicios de inteligencia, por qué lo dejaron de hacer y qué tipo de problemáticas hay al interior, ¿no? Solo para complementar esta intervención, quisiera decir que hay otro elemento más que fortalece el ángulo del doctor Isla, cuando nosotros nos acercamos precisamente a lo que Erika decía, esa historia en donde vemos historias de reservistas que no quieren ir a reclutarse al ejército, de gente joven que en lugar de tener ese servicio militar decide irse del país porque está harto en ese sentido. Hay una serie de documentales muy bien hechos a propósito de retratar esa realidad de cómo hay gente que está harta realmente del día a día de la violencia, lo que lleva a pensar cómo Israel, y eso lo dice Luz Gómez en su artículo de hoy del País, tiene que decidir entre ir a la guerra, tener hipocresía, obligar a muchos de sus reservistas a reclutarse en crisis como la que estamos haciendo ahora, y a pesar de eso, pues digamos, ganarse pues el odio, la insensibilidad de gran parte de la comunidad internacional, o en lugar de eso, a apostar por un sistema más democrático que reconozca la paz como una forma de coexistencia necesaria para ganar lo único que Israel ha intentado y le ha interesado
obtener en todo este tiempo en Medio Oriente, que es el reconocimiento de sus vecinos a nivel regional, ¿no? Entonces, mientras no haya ese tipo de coexistencia pacífica y un verdadero proceso de democratización, Israel nunca va a tener el reconocimiento que tanto anhela por parte de los vecinos regionales a los que ha seducido últimamente para tener un tipo de reconocimiento como el que aspiraba Netanyahu, ¿no? En ese sentido, Dani, tú hablando de la parte de Netanyahu, nos comentabas que había una cierta canalización, una posibilidad de que Netanyahu, al verse rebasado políticamente, su popularidad estaba menguando. Es decir, ¿todavía hay una posibilidad de que Netanyahu pueda canalizar esto o realmente va a ser un golpe político, un golpe bajo que tenga una ruta de su fracaso como actor político en Israel? Sí, gracias, Moy. Gracias. La verdad es que por los ángulos tanto de Erika como del doctor, siempre es un gusto escuchar a mi maestro y colegas y amigos, ¿no? Y con estos análisis finos. Y en realidad, aquí yo encuentro dos narrativas, Moy, y para Jaime, para Erika, para todas las personas que nos están escuchando. En primera instancia, sí, un Benjamín Netanyahu, pero esto se ha visto con Netanyahu y con todos los primeros ministros al interior de Israel. Es decir, cómo siguen canalizando la violencia palestina con una cuota política. Gaza sigue siendo un termómetro político, siempre lo he dicho, donde se prueban maneras de incursionar en términos militares, donde se prueban armamentos. Sabemos que Israel ya ha utilizado armamento prohibido por las convenciones, bombas racimo, fósforo al interior de la franja de Gaza. Esas denuncias están ahí, ciertamente en un momento muy bajo, en donde Benjamín Netanyahu tuvo que echar mano de los partidos más sionistas que tenemos en el espectro político israelí, es decir, partidos como Casa Judía, que nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué papel juega al interior de la supuesta democracia israelí? Porque ciertamente tenemos sí la tentativa de reforma judicial en Israel, pero ese no es el único problema que enfrenta la única democracia de Medio Oriente como la llama Estados Unidos. Tenemos protestas antes de la propia tentativa de reforma judicial que tienen que ver con los escándalos en función de los excesos por parte de Benjamín Netanyahu y su esposa, el trabajo que le costó a Benjamín Netanyahu poder llegar al poder otra vez, particularmente porque sí por los escándalos de corrupción, pero sobre todo por una sociedad, como dice Byung-Chul Han, del cansancio, una sociedad harta, una sociedad que, así como en muchas otras partes del mundo, por la economía de la pospandemia, está enfrentando recesiones, está enfrentando falta de educación, encarecimiento de los productos de primera necesidad, y por si esto fuera poco, una etnocracia, que es lo que me permito decir al interior de Israel. Es decir, Israel no es una democracia con todas sus letras. Lo que sucede en Israel es una democracia de etnia. ¿A qué me refiero con esto? A los privilegios que pueden tener los ashkenazís, los sefardís, por sobre los denominados falashas y los árabes israelíes, que siguen siendo el último eslabón de esta cadena de discriminaciones y de violencias estructurales al interior del entramado palestino-israelí. En todo este contexto, para el Estado sionista sigue siendo muy sencillo capitular estas violencias. ¿Para qué? Para formular de nueva cuenta, como dice Jaime Isla, estos mitos en torno a un enemigo exterior y reforzar esta unidad al interior del Estado judío. Me parece que eso es fundamental. Ojo aquí, pero yo me atrevo a decirlo, me parece muy interesante esto que decía la doctora Erika aquí, porque de pronto se piensa que por ser críticos de Hamás un poquito hacemos apología del movimiento, y no. Este mismo fenómeno político que observo, al menos desde mi propia perspectiva en el Estado israelí, pasa también con Hamás al interior de la Palestina ocupada. Esto es fundamental. Hay que decir que Hamás, en medio de este éxito rotundo, como ellos lo han levantado, por lo que representó, como decía Jaime, como lo hemos venido adelantando, esta manera de violentar al sistema de inteligencia en teoría más sofisticado del mundo, el Mossad, y poner al Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interno al interior de Israel, de cabeza. Estas imágenes de necropolítica en donde observamos los secuestros en tiempo real de civiles israelíes por parte del movimiento, también se instauran en dos perspectivas teóricas muy profundas. Por un lado, la necropolítica que están utilizando ambos bandos, pero también está, en términos de Naomi Klein, esta doctrina del shock, que de alguna otra manera va a ser muy funcional para el gobierno de Netanyahu.
en un momento donde tanto Hamás como la Yihad Islámica, me atrevo a decir, habían perdido muchísima popularidad al interior de Palestina. Es decir, un Hamás debilitado políticamente hablando, no tenemos elecciones desde 2006 y esto implica Gaza y Cisjordania. Es decir, toda una generación, reitero, para mí es muy importante, de palestinos que no han conocido los procesos democráticos. Y en todo este contexto, pues de nueva cuenta, Hamás sube al estrado a decir, aquí estamos nosotros como grupo de resistencia, pero ¿qué sucede? ¿Quiénes pagan los platos rotos de este triunfo? La sociedad civil, los palestinos de a pie. Como dice Jaime Isla, con una respuesta sin precedentes que a mi parecer puede cambiar la manera en cómo Israel ha intervenido en Gaza en los últimos años y, ¿por qué no? Desafortunadamente me atrevería a pensar en volver a pensar bajo este discurso de cohesión al interior de la sociedad israelí, en volver a ocupar Gaza, recordando que Israel salió de Gaza en 2007. No sé, estamos lanzando ahí algunas hipótesis en función de la coyuntura. Si no, la misma pregunta le voy a querer hacer a Erika también, porque fíjate que hoy yo leía un artículo de Marwan Bishara en Al Jazeera, en donde él hacía un análisis paralelo al que dice Dani, ¿no? Sí se reconoce la falla de los servicios de inteligencia, pero a la vez de que él reconoce la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu pueda canalizar esto a su favor, unificar el gobierno, hacerle eco a la oposición para formar un gobierno de unidad y con ello envalentonarse frente a la crisis de popularidad y legitimidad que tenía por la reforma judicial. También se veía la posibilidad de que pues estos días pudieran ser contraproducentes para el primer ministro y que podríamos estar hablando incluso de su final como figura política. Él lo que decía, y ahorita le pido a Eri su opinión, su evaluación de esto, solamente para complementar lo que dice Dani, él decía que eran las 10 horas más terribles de toda la historia del Estado de Israel, que jamás habrían sufrido una humillación desde lo que pasó en la guerra del 2006 con Hezbollah, que Hezbollah lanzó aproximadamente unos 3,000, 4,000 cohetes, pero en una serie de 3, 4 meses, y aquí se lanzó la mitad en 10 horas, lo cual muestra un aumento de la capacidad disuasiva de Hamás y su vinculación con otros movimientos, evidentemente Irán, evidentemente Hezbollah, pero que este asalto a las profundidades de las fuerzas especiales israelíes eran algo que decían que el gobierno de la seguridad y el rey de la seguridad en el mundo, aparentemente como se presentaba Israel, habría sido mermado en su propia, digamos, en su propia cuna de hierro, ¿no? Es decir, la seguridad habría sido burlada y entonces el gran gigante se habría quedado desnudo, ¿no? Frente a lo que los palestinos nunca habrían podido llegar a ser, y ahora, como decía el doctor Isla, están haciendo por aire, mar y tierra, ¿no? Entonces, un desprestigio para los servicios de inteligencia, un desprestigio para la policía, un desprestigio para el ejército, una división entre élites políticas, lo cual habría que buscar a alguien que pagara un precio político en Israel, y ese alguien tendría que ser Netanyahu, además por las múltiples acusaciones de corrupción que tiene de años pasados y que, bueno, algunos dicen que eso responde. Entonces, ¿cuál es tu posición, Eri? ¿Tú estás más con que Netanyahu puede canalizar esto a su favor y formar una unidad política que fortalezca su posición dentro de Israel utilizando esto? ¿O al revés, como decía Marwan Bishara, sobre si esto puede ser un golpe bajo para Israel y para él propio como figura política? ¿Tú qué opinas, Eri? Bueno, en primer lugar, yo me quedé pensando en esto que decía Daniel al final, que lanzaba, ¿no? Esta idea de la nueva ocupación de Gaza. No lo sé porque recordemos que, bueno, la desanexión fue pues porque, entre otras razones, era muy costoso y en condiciones internas actuales dentro de Israel no creo que sea factible, ¿no? Volver, y además no se necesita, ¿no? Esa ha sido la lógica de los últimos años, sobre todo desde 2007, luego del triunfo de Cambio y Reforma, el partido de Hamás, no necesitan estar físicamente ahí para tener pues bloqueado por todos lados el territorio, ¿no? Está, como le llaman, la cárcel al aire libre más grande del mundo, ¿no? Eso por un lado, me parece que hay demasiado, o sea, el costo económico es demasiado alto y que el costo político en este momento no haría viable, en mi opinión, volver a Gaza de manera física. Además de que probablemente no sea necesario, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que
como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta nueva escalada de conflicto me parece que beneficia de diferente manera a ambas partes. Por un lado, pues no es la primera vez que Netanyahu y cualquier partido, sea el Likud o sea otro, pues se hace, exalta estos momentos de crisis para, pues, volver a incrementar sus niveles de popularidad, ¿no? Entonces, probablemente eso pueda suceder con Netanyahu, con este gobierno el más xenófobo de la historia de Israel, pero también al interior de Palestina me parece que pasa algo similar con las facciones políticas que están reivindicando estos ataques, ¿no? Que se están presentando como los responsables de esta escalada de conflicto, que son, pues, no nada más Hamas, sino Yihad Islámica, que ciertamente comparto esta opinión de que es una manera de decir, aquí seguimos, ¿no? Somos una vieja guardia respecto a esta nueva generación, la de Oslo, como dice Daniel, o la generación Z en términos de grupo etario, ¿no? Y a estas otras organizaciones, ¿no? Como esta, pues, famosa, ¿no? Del Arin el Usud, la cueva o guarida de los leones, que están, pues, pretendiendo escindirse, marcar una línea entre esta nueva movilización juvenil, en teoría, pues independiente de las agrupaciones o facciones políticas tradicionales, pero que entonces es una reacción también por parte de Hamas y Yihad, como decir, seguimos vivos, somos la vieja guardia, y bueno, tienen que pasar por aquí para, pues, inaugurar otras estrategias de lucha, ¿no? Un poco como mostrarse todavía con potencial de ser ellos los liderazgos, ¿no? Capaces de llevar a cabo esta serie de incursiones que ciertamente creo que son muy poderosas y de un valor simbólico increíble, ¿no? El hecho de que hayan entrado con parapentes, como decíamos, fuera de la transmisión, y que pone de manifiesto, como decía Farid Tahat hace unas horas, pues que esta estrategia militar israelí en Gaza no solo es fallida, sino que ha fracasado, ¿no? Lo cual, pues, vuelve sobre lo que el doctor Isla decía, ¿no? Que ya no es el mismo Israel que desde hace unos años, que está siendo afectado como todos los actores estatales, no estatales, legales, no legales, por este cambio en la coyuntura, por esta transición hegemónica, ¿no? Entonces también se está mostrando vulnerable, y el peso simbólico, el valor simbólico de esos videos que las brigadas nos están haciendo llegar, de los parapentes, de los ciudadanos israelíes huyendo a los aeropuertos, ¿no? De los lugares, de los kibbutz y de las instalaciones militares como Kerem Shalom ocupadas por los militantes de Hamas, de Yihad Islámica, los rehenes, los secuestros que están aparentemente llevando a cabo. O sea, todo eso alimenta, que probablemente no sea tan poderosa, pero a través de estas imágenes, pues un poco como el Estado Islámico, ¿no? Hizo en su momento, y como decía nuestro Luis Mesa, a lo mejor son 3 pelados, pero con la tecnología y todo el marketing que nos están mostrando, creemos que esto es demasiado grande. El doctor Moisés decía 5,000 cohetes y proyectiles en unas horas. Bueno, las brigadas mismas dijeron que esos 5,000 cohetes y proyectiles se liberaron en 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, claro, también podemos desconfiar claramente a esa información, pero ese juego, ¿no? De las narrativas y de los tiempos y del potencial de esta tecnología, de dónde vienen estos parapentes, de dónde viene esa capacidad armamentística que jamás ni la yihad habían mostrado desde hace tiempo, ¿no? Entonces, me parece que juega en pro y para mal de ambos lados, tanto para Netanyahu como para Hamas, y por supuesto, no hablando de liderazgos ni palestinos ni israelíes, obviamente los que salen peor librados, como siempre, son las palestinas, los palestinos de a pie, que probablemente también están desencantados, pues, de estas facciones, no probablemente, están desencantados de estas facciones tradicionales de Fatah, de Yihad, de Hamas, incluso quizá de los partidos que son tradicionalmente, históricamente menores, ¿no? Del Frente Democrático, del Frente Popular, y es que ello explica el nacimiento de estas otras facciones, ¿no? Y del lado israelí pasa lo mismo, tampoco podemos generalizar, a pesar de que, si nada más, bueno, en lo que yo he podido leer hasta el momento, nada más revistas o publicaciones como la
Plus 972, que es israelí, sí se ha pronunciado más crítica, ¿no? Algunas columnistas, etcétera, pero estas organizaciones como Breaking the Silence o B'Tselem incluso no han lanzado un comunicado todavía oficial posicionándose respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, no hay que homogenizar, pero en general creo que tenemos estas dos posibilidades de beneficio y de perjuicio, para ambos lados, pues. Sí, muchas gracias, Irene, no, muy interesante, y aquí podremos pues conectar, ¿no?, con el doctor Isla a propósito de esto. Se habría visto antes una serie, digamos, de certificación, ¿no? La Liga Árabe, por ejemplo, certifica a la OLP como la representante legítima del pueblo palestino. Esto sucedió desde 1974. Yasser Arafat tuvo una preponderancia, una visibilidad única. Algunos detractores, la gran mayoría, reafirman y asumen lo que Yasser Arafat fue para el movimiento palestino, pero pues ahora ya no está, y Mahmoud Abbas pues también está buscando también su estabilidad política, su supervivencia como actor, pero saltándonos un poco en este análisis, querido Jimmy, ¿crees que esto que está pasando, conectándose con este vacío hegemónico que estamos viendo en el orden internacional, que son los temas que tú trabajas, es un síntoma de este orden, no se habría podido dar en algún otro momento? También es un símbolo del fin del liderazgo estadounidense en la región, y en este sentido, ¿cuáles serían tus reflexiones a propósito de esto, Jimmy, desde el marco que tú analizas? Bueno, mira, por supuesto, yo creo que sí, por supuesto, esto es parte de esta transición hegemónica. Bueno, ya lo dije hace un momento, ¿no? En los procesos de transición, cuando los estados, y sobre todo los estados de la periferia, tienen mucha más capacidad de acción, ¿no? Y esto se está viendo ahora. Y sobre todo también, y quisiera volver un poco a lo que habíamos dicho de que si bien puedes, creo que le estamos dando demasiada importancia a la falla de la inteligencia israelí. Yo, más que a la falla de la inteligencia israelí, creo que las cosas están cambiando mucho. Creo que, por ejemplo, lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania está demostrando que la guerra no se está llevando a cabo como hasta hace poco tiempo, ¿no? Estamos volviendo incluso en Ucrania a la guerra de trincheras, ¿no? Y estamos volviendo estamos viendo que, por ejemplo, los tanques, la artillería, ¿no? Están siendo superados, ¿no? Por otro tipo de armamentos novedosos, como son los drones y como son los misiles, ¿no? Entonces, esos misiles de alta precisión, bueno, ahorita estamos hablando de no sé cuántos miles, unos dicen 2.500, 5.000 misiles, o como quieran llamarles, palestinos que cayeron en Israel. ¿De dónde son esos misiles? Pues todos sabemos que lo más probable es que vengan de Irán, ¿verdad? O que Irán tenga mucho que ver en todo eso, ¿no? Y Irán está demostrando que sí está entendiendo el cambio, ¿no? Con esta especialización que ha generado en torno a misiles y en cuanto a drones, ¿no? Y que esto está haciendo que las cosas cambien en el terreno. Y estamos viendo que Israel no lo está viendo tan claro, ¿no? Creo que se quedó en un momento en el que creía que su superioridad aérea, sus tanques y sus bombas atómicas podían resolver los problemas, y estamos viendo que las cosas no son así, ¿no? Pero por supuesto todo esto pues es parte de esta transición, ¿no? Está permitiendo que actores que no eran relevantes ahora lo sean, porque el hegemón ya no puede controlarlos, ¿no? Jimmy, colegas, y si nos movemos al tema de la normalización, ya ven que hay como al menos 3 ejes que nos pueden estar guiando ahorita el análisis de la reconfiguración regional en Medio Oriente. Por ejemplo, el proceso de normalización entre Irán y Arabia Saudita, mediado por China. Claro. Proceso de normalización de relaciones de Bashar al-Assad con la Liga Árabe, mediado por Rusia,
hasta cierto punto por Arabia Saudita también, y el proceso de normalización que está tratando de mediar Estados Unidos entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Que son como las tres fuerzas que se están disputando en este momento el reacomodo geopolítico frente a la evidente pérdida de fuerza de los Estados Unidos después de este gran problema en el que se metieron cuando destrozaron Irak, Afganistán y de paso Libia, Siria y Yemen. Entonces, volviéndonos a este punto, hay analistas que dicen que esto es un momento y una operación justa para bloquear el proceso de normalización entre Arabia Saudita y Israel, ¿no? Pero aquí yo quisiera un poco el comentario de Jimmy en este sentido, y ahorita vamos también con Dani y con Erika, en el sentido si creen que con esto Arabia Saudita va a reaccionar de una manera, digamos, conciliadora, una manera en donde se suspenda este proceso de normalización y fortalezca su ahora alianza o cercanía con Irán, mediado por el interés de seguir exportando petróleo a China, o si ven algún escenario intermedio en esta dicotomía que estamos planteando, ¿no? Jimmy, ¿tú qué dirías? Arabia Saudita la tiene muy difícil para firmar con este gobierno de derecha un proceso de normalización, cuando el 2% de los jóvenes en Arabia Saudita solamente son los que apoyan el proceso de normalización. El 98% está totalmente en contra, y vaya que es 98% de los jóvenes que son los que apoyan a Mohammed bin Salman, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto, querido Jimmy? Tienes que activar tu micrófono, perdón. Yo siento que esto sí va a dificultar mucho la normalización. Porque una de las condiciones de la normalización precisamente por parte de Arabia Saudita era la creación del Estado palestino. O sea, dentro de todo esto, Arabia Saudita está pugnando porque Israel presente avances en cuanto a las negociaciones con los palestinos, ¿no? Entonces, pues esto ya no se va a cumplir, no creo que se cumplan las condiciones que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, esto va a empeorar, ¿no? Entonces ahí yo creo que Arabia Saudita va a tener que por lo menos poner puntos suspensivos un rato para ver qué sucede, ¿no? Mientras, mientras que por otro lado, este acuerdo también está dependiendo mucho no recuerdo cómo lo llaman, el superacuerdo con Estados Unidos, de que Estados Unidos va a hacerse cargo de la defensa de Arabia Saudita y que les va a dar armamento nuclear, incluso que les va a dar un proyecto para que desarrollen su energía nuclear y todo esto, que también hay mucha oposición en Estados Unidos a darle este cheque en blanco, firmado en blanco a Arabia Saudita, ¿no? Entonces yo creo que todo esto pues está presentando condiciones que están dificultando el proceso. Yo creo que esto no se va a dar tan fácilmente. Y además ya empieza a menguar el apoyo a la guerra en Ucrania en Estados Unidos y Europa, debido a que la inflación no cede. Los ciudadanos son los que están pagando el precio tan alto de los alimentos y la energía, y se está empezando a presentar un cansancio, ¿no?, por parte de la sociedad en general, con lo cual, pues bueno, esto también pone en tela de juicio para Biden y para las próximas elecciones la continuidad del apoyo, ¿no? En ese sentido, para mí ya la guerra de Ucrania está perdida para Estados Unidos, ¿no? Esto ya tenemos que empezar a hablar de la posguerra de Ucrania, porque creo que ya está entrando en sus meses finales, ¿no? Ya se vio que no se pudo, ¿no? Y que no van a llegar a Moscú, y que no van a recuperar los territorios, y que no va a pasar nada, ¿no? Y que lo más probable es que más tarde que temprano, quizá en algunos meses, veamos ya la propuesta de un proceso de paz, de un proceso de pacificación en Ucrania, porque esto ya no sigue adelante. Entonces, ante eso Estados Unidos está ante un grave problema, porque eso es un fracaso de Estados Unidos gigantesco, es un fracaso de Estados Unidos completo con toda la OTAN, ¿no? Y esto puede amenazar incluso a la OTAN misma, un fracaso de ese tamaño. A esto va a depender de la manera como lo maneje Estados Unidos, ¿no? Lo más probable es que Estados Unidos abandone Ucrania y le diga, tú te arreglas solita y nosotros seguimos con lo nuestro, y bueno, que los grandes perdedores sean los ucranianos y después los europeos, ¿no? Pero yo creo que ese asunto ya se terminó. Y por el otro lado, pues tenemos ahora que también
el poder de Estados Unidos se va a ver más menguado en las diferentes regiones, ¿no? Incluyendo al Medio Oriente y a todo este proceso en el que quiere competir para debilitar o para contener a China, ¿no? Sobre todo, pero también a Rusia, ¿no? Lo comentaba y ahí le paso la palabra a Dani, porque el presidente ucraniano inmediatamente no se tocó ningún tipo de nervio para declarar el apoyo totalmente a Israel en medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Y claro, pues esto desató toda una polémica frente a lo que se presentó en Naciones Unidas, y que presidentes como Petro, como Lula, como el presidente cubano y otros del denominado Sur Global, pues recordaron que la crisis de Ucrania era tan importante como la de Palestina y otras crisis a nivel mundial, ¿no? Entonces, Dani, ¿cuál es tu evaluación regional frente a esto, considerando los comentarios que hemos vertido hasta acá, ¿no? Arabia Saudita suspende la normalización, se alinea con Irán. Esto también pone en tela de juicio la normalización entre Arabia Saudita e Irán. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Tu micro, Dani, perdón. Con el mute. Listo. Bueno, ya tenemos aquí la base para el análisis que nos dejaba de manera muy puntual el doctor Isla. Si a mí me lo preguntan y un poco en sintonía con lo que decía el doctor Isla, me parece que el acuerdo corre riesgo por toda esta coyuntura, porque coincido con lo que decía Jaime y he tratado de externarlo al menos a lo que he leído, como bien decías, Moy, porque esto es un evento que va en curso y que aquí está el autor de esta frase que siempre cito, que el Medio Oriente no tiene palabra de honor, y lo decías tú, Moisés, que esto puede cambiar en cualquier momento. A mí me parece que por lo que hemos observado, la intervención de Israel en Gaza va a ser sin precedentes. Ya veíamos por ahí ciertamente, como bien comentas, cuando este primer momento de apoyo por parte de Biden, que no es nada nuevo, ¿no? Biden en su última visita a Israel había dicho, me considero un sionista y estamos con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, no es nuevo esto. Me parece que el acuerdo entre Tel Aviv y Riad corre riesgo, particularmente por el tema de poner la ruta en torno a un posible Estado palestino, porque reitero, me parece que no hay las condiciones, no por esta intervención, sino por lo que se ha venido dando en las últimas décadas para un Estado palestino. Eso es fundamental, porque seguimos con la lógica de los dos estados. Entonces, si seguimos con la lógica de poner o sustentar un acuerdo entre dos estados, poniendo como base lo que se viene planteando desde la invención de Oslo, me parece que ahí el fracaso está sustentado. Es decir, porque a lo que tenemos con los hechos en el terreno, con esta ruptura geográfica de Gaza, con los hechos consumados que bien comentaba la doctora Erika, me parece que el tema ya no pasa en las negociaciones, porque si lo planteamos de una manera utópica, y queremos ser muy francos y muy francas, ¿por dónde pasa la narrativa de una normalización en toda esta situación? Poner fin a la ocupación, poner fin al apartheid israelí, el derecho de retorno de los refugiados, básicamente, y el cese a los asentamientos ilegales. Me parece que si esos puntos se toman, entonces viene esta normalización. No va a llegar porque hay presión de Washington, esto me queda claro. Entonces, me parece que aquí yo iría más con este punto que planteaba el doctor Garduño aquí, que viene por esta parte, que también impulsada por los chinos, que los chinos han sido ahí muy ambiguos, porque por un lado están bien metidos en Israel con temas de inversiones, pero por otro lado siguen apostando a la narrativa de los dos estados también. Entonces yo creo que esto pasa más por una perspectiva de que se sigue apostando a lo que ya hizo China entre Riad y Teherán, pensando en esta lógica, porque de alguna u otra manera Israel sabe que Riad tiene un vínculo muy cercano con Estados Unidos. Eso es inquebrantable. Entonces, no hay nada que se esté poniendo en riesgo ahí, a mi parecer, si a mí me lo preguntan, porque de alguna u otra manera el bastión está sustentado en Washington y en el petróleo saudí. Entonces, por aquí pasa otra perspectiva y yo lo metería un poco aquí a la ecuación, quizá para o al tablero, que es Hezbollah también. A mí me gustaría poner también aquí la importancia que tiene Hezbollah, sobre todo al ser un bastión, si bien libanés, financiado por la República Islámica de Irán, como es bien sabido, ¿no? Porque como bien lo decías, Moy, esto que Israel representa una humillación histórica no se había visto desde que Hezbollah los echó a punta de cohetes también. Es la única vez en la historia del Estado israelí
que un grupo que no es una milicia los ha derrotado. Y después de Hezbollah, pues tenemos esto que ha sucedido con Hamas. Entonces, a mí me parece que no, que Israel va a seguir apostando por esta normalización heredada de los acuerdos de Abraham. Esta normalización de a poco, que ya involucra a Marruecos, que ya involucra a los Emiratos, y entonces, por otro lado, tenemos este frente de resistencia, digámoslo así, de los países que no están satisfechos con esta normalización por parte de Tel Aviv con Marruecos, pero también con los Emiratos Árabes Unidos, pero también con Sudán. Y entonces esto es el decir, bueno, ¿y entonces hacia dónde vamos? Pues me parece que Israel va apelando a esta normalización de a poco con incursiones de carácter militar, pero Palestina sigue siendo el centro de la política, me parece, para muchos países árabes, al menos en el discurso. Y aquí lo dejo porque me emociono y hay que escuchar a la doctora y al doctor Garduño en esta intervención. No, gracias, Dani. No, pues aquí quiero pedirle a Erika que tome la palabra. ¿Tiene alguna resonancia o reflexión sobre lo que dice Dani o Jaime? La ecuación o el papel de Hezbollah en esta ecuación me parece muy interesante. Yo, Eri, amigos, estaba muy preocupado por las posibilidades de que Israel empezara en las próximas horas una operación terrestre, que suelen ser de las más brutales, de las más violentas, junto con los embates aéreos, que son, como dice el doctor Isla, devastadores y prácticamente previsibles frente a lo que acabamos de ver. Y estaba justamente viendo que en algunas fuentes de noticias, particularmente Almanar, que es un medio de comunicación que pertenece a Hezbollah, que si nosotros atendemos que Hamas tiene una vinculación muy cercana con Irán y atendemos que la gran mayoría de estos cohetes viene con Irán, pues un tipo de relación o de interrelación o comunicación con Hezbollah debe de existir en algún momento. ¿Y cuál es el plan de Hezbollah y estas milicias, como Al-Qassam o otras, de enfrentar una operación terrestre? Porque tienen militares secuestrados, tienen civiles arrestados, tienen un oficial de alto rango de las fuerzas especiales que decía Daniel también, sumamente mediatizado este secuestro, lo cual implica más o menos decir que al menos jamás aspira a negociar algo que históricamente lo hemos visto, ¿no? Cuando ha visto este tipo de elementos, ¿no? Eri, todos estos elementos, ¿qué te dicen a ti junto con la ecuación de Hezbollah? Hay un rango, ¿no? Entre lo que es la guerra regional que podemos ver si se mete Hezbollah y otros actores, o algo mínimo que puede ser como un intercambio de prisioneros que también ya se ha dado antes, ¿no? Ay, Eri, perdón por todas estas ideas, pero aquí el Dani y Jaime tienen la culpa. ¿Qué nos comentas? Tienen la culpa y entonces a ver si yo puedo ser ordenada, también exponiendo lo que voy pensando. La primera cosa es que estoy de acuerdo tanto con el doctor Jaime como con el doctor Daniel y además me parece que el profesor Farid Cajal lo dijo muy bien hace unas horas. El objetivo yo creo que cuando menos es descarrilar, al menos temporalmente, este proceso de normalización cuando hablamos de Israel y Arabia Saudita, o por lo menos influir en las condiciones de esa normalización de relaciones. Y esa influencia no tampoco es como el hilo negro, tendría que ser porque Palestina, como bien lo han dicho, es esta especie de comodín, de mito total, de carta de negociación. Esa modo de influir en esa posible normalización sería volver sobre este tema de los dos estados, que ese ya es otro asunto porque sabemos, bueno, toda la serie de complejidades que implica hablar de esa propuesta, ¿no? Que más bien es desde el mundo académico que se ha tratado de configurar y demás, pero que no hay condiciones sobre terreno para llevarla a cabo, ¿no? Para materializarla. Pero en el discurso sí sigue estando ahí presente y me parece que es un elemento que no puede soltar el régimen saudí, ¿no? Y que precisamente, y tampoco, por ejemplo, lo ha soltado Egipto, ¿no? Tanto Egipto como Arabia Saudita han llamado a este cese inmediato de los enfrentamientos, pero ninguno de los dos se ha salido de este discurso de los dos estados. MBS ha sido muy cauteloso en sus declaraciones, en las entrevistas, en las preguntas directas que se le hace, y no habla de una interrupción del proceso de normalización, pero sí dice que
que tiene que pasar por el tema de pues el asunto palestino, los dos estados, etcétera. Y al-Sisi, por otro lado, tampoco está en condiciones, porque hemos visto recientemente la serie de protestas que han regresado a tomar las calles egipcias ante el anuncio pues de esta pretensión del tercer periodo de al-Sisi, ¿no? Entonces, bueno, discursivamente no van a soltar el tema de los dos estados, pese a las dificultades que ello implica. Y los jóvenes también podemos muy fácilmente ahora con las herramientas que contamos, las y los jóvenes saudíes ciertamente en un grandísimo porcentaje están siendo críticos de este proceso de normalización. Y jóvenes no nada más, digamos, privilegiados con acceso a educación media, superior, etcétera, sino amplios sectores de la población saudí están siendo críticos con ese proceso. Entonces me parece que a pesar de que tradicionalmente la monarquía saudí ha podido apaciguar los conatos de protesta, de manifestación, pues esta la tiene un poquito difícil porque se trata del tema palestino, el quizá más emblemático, ¿no? de nuestro escenario de estudio. Y por otro lado, esto de la intervención terrestre, vinculándolo, tratándolo de vincular con Hamas y con Hezbollah, perdón, y con otras milicias, yo en este momento lo veo un poco difícil, a menos de que en los próximos días se dé de manera súper intensa una escalada por aire, porque hemos visto tradicionalmente que no se van a meter por tierra sin antes haber bombardeado por todos lados y haber tratado de, a través de esos bombardeos, cortado la circulación de los túneles por donde se suministran de todo tipo de productos, ¿no? Entonces creo que para hablar de una intervención terrestre tiene que pasar más tiempo o tiene que ser brutal, que ya lo es, pero a escalas más terribles, pues está este ataque por aire, ¿no? Por el momento no creo, pero si se lleva a cabo se corre ese peligro, que no nada más van a ser Hamas o Yihad Islámica, sino sus alianzas regionales con grupos afines en cuanto a la crítica que se viene llevando a cabo respecto a Israel. Sí, no, me parece una lógica muy sustentada todo esto, porque además los actores internacionales también ya están llamando a juntarse en el Consejo de Seguridad del día de mañana, con lo cual también se le está dando tiempo al ejército de Israel de actuar en todas estas horas, ¿no? O sea, las próximas 10 horas también van a ser cruciales para ver esta intensidad que dice la doctora Erika, para ver si sí se van a llevar a cabo ese tipo de bombardeos. De todos modos, en otras ocasiones Estados Unidos ha tardado hasta 3 o 4 días en convocar a una reunión del Consejo de Seguridad, dándole más tiempo a Israel para defenderse, como ya saben que es la retórica estadounidense. Entonces, esto implica también pues ver cuál va a ser el margen de reacción, ¿no? Ahora sí, sorprende que Qatar, Arabia Saudita, han hecho declaraciones realmente diciendo que el responsable de todo esto pues es el Estado de Israel, por la privación de los derechos y la vulneración del derecho internacional y todo lo que como potencia ocupante pues ha dejado de hacer todos estos años. Y eso me parece interesante en el sentido de que, bueno, pueden estar utilizando todos los actores que vemos en el terreno las cosas a su favor, un poco para decirle a Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, mira, esta situación no nos permite estar en condiciones de seguir adelante con este proceso de normalización, quedar bien con la base social, con la base política y social de cada uno de los actores, particularmente Arabia Saudita, y en este sentido, pues ponerle una pausa, ¿no? Ponerle una pausa, pero también resulta interesante esto que decía Erika, ¿no? Decía Dani hace un momento, los palestinos dicen aquí estamos y ya basta, ¿no? Estamos hartos de tanta humillación, de tanta privación, pero jamás dice dónde estamos nosotros en la ecuación de la normalización, ¿no? Es decir, ¿dónde queda el factor Hamas, Gaza, el gobierno del año 2006, el factor islamista, en esta gran ecuación donde todos hablan y se comunican con Mahmoud Abbas, pero pues nadie, digamos, como que tiene interlocuciones al menos de carácter pública con Hamas, ¿no? Entonces, sumamente interesante lo que dice Erika y esperemos que pues esto no se lleve a cabo, la parte de la operación terrestre, porque eso implicaría también pues más violencia y más pérdida de vidas, ¿no? Más de las que ya estamos contabilizando en estos momentos, ¿no? Pues si quieren, vámonos a mover al último bloque de nuestra intervención también. Ahorita aprovechamos para mandar un montón de saludos, tenemos más de 50 personas conectadas, lo cual nos da pues gusto, aunque es lamentable que nos juntemos para hablar de este tipo de cosas, pero también se ve que hay un interés por parte de nuestra comunidad de seguir el tema
y de pues enfrentar este tipo de pistas para ver qué es lo que puede dar, ¿no? Saludamos a la doctora María Cecilia Costero, por ahí está Mariana, por ahí está también Lucía Siriani, está conectada, bueno, y Eric Viramontes, mucha gente que nos está siguiendo y le mandamos muchos saludos. También si tienen preguntas, les convocamos a que nos hagan las preguntas para este último bloque. Ana Luisa Trujillo también está conectada y les manda muchos saludos para compartirlas con ustedes, ¿no? Bueno, entonces, del ámbito internacional, igual un poco también como para cerrar o para ir más o menos poniendo una pista, hemos visto que a lo largo de los cambios del orden internacional, que la Pax Británica inicia, ¿no? Digamos, la cuestión palestina, durante otro cambio en el orden mundial, querido Jimmy, durante la época de la Guerra Fría hay ciertas variantes en donde es claro el apoyo no solamente de Estados Unidos, sino también de algunas fuerzas de izquierda. Recordemos que uno de los primeros países en reconocer a Israel fue la Unión Soviética, con lo cual el profesor Shadi Rohana nos recuerda que la cuestión palestina, contrario a lo que mucha gente piensa también, pues no ha sido una cuestión de izquierda también, ¿no? Es una cuestión ahora que se lee sobre todo y se estudia desde el punto de vista anticolonial, ¿no? O decolonial, como también se ha estado estudiando. Ahora estamos en un nuevo cambio de orden internacional, como ya lo dijimos. Jimmy, ¿tú ves realmente alguna posibilidad de ver, más allá de la fórmula de los dos estados que menciona Dani y que han repetido los líderes a partir de sus retóricas, ¿crees que podamos ver una oportunidad en este cambio de orden internacional, el asomo de un Estado palestino, independiente de la fórmula de uno, dos, Estado confederado, etcétera? ¿O en realidad estos otros actores van a utilizar a Palestina como moneda de cambio también, ¿no? Como China, por ejemplo, que dice Daniel, es un actor que ahora quiere verse como el broker, como una potencia mediadora, conciliadora, ya logró unir al menos acercar a Arabia Saudita a Irán y digamos que se propone para mediar el conflicto palestino-israelí, aunque parece muy difícil de lograrlo, dados los intereses que los chinos tienen con el propio Israel, en donde se invierte hasta 35 veces más con Israel y sus puertos que con los palestinos. No así, sin dejar de lado, que Mahmoud Abbas fue el primer líder palestino en visitar China en este año, por delante de todos los líderes árabes. Entonces, ¿cuál es como tu percepción, querido Jimmy? ¿Hay oportunidad? ¿No hay oportunidad? ¿Qué nos comentas, Jimmy? Ahí nada más activar tu micro, perdón, Jimmy, querido. Va. Ya lo activé, ¿no? Ya estoy, ahora sí. Aquí te lo pongo, es que no se alcanza a ver. Yo creo que sí hay oportunidad, pero esa oportunidad se va a ver más favorecida o menos favorecida de acuerdo a cómo se ve la transición en el marco mayor, ¿no? En la transición de las relaciones internacionales en su marco mayor, ¿no? Es evidente que si esta transición se llega a construir en un mundo multipolar, que es lo que se ha estado concibiendo, ¿no? Obviamente sí va a ser necesario, es necesario ya que tarde o temprano se logre una solución al problema. El problema palestino sigue siendo el problema medular del Medio Oriente, ¿no? Los pueblos del Medio Oriente siguen estando en favor de la causa palestina y siguen pensando que esto es una gran injusticia, ¿no? Y siguen pensando que el proceso de la creación del Estado de Israel, pues fue un proceso totalmente colonialista. Entonces, el problema se tiene que solucionar. No sé quién lo va a solucionar. Cada vez veo más lejos que lo pueda solucionar Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos creo que ya perdió su oportunidad, ¿no? Estados Unidos ya, todo lo que está haciendo últimamente es, como lo decíamos antes con el Imperio Otomano en el siglo XIX, ahora Estados Unidos lo que está haciendo es too little and too late, ¿no? Demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Y creo que ya perdió su oportunidad y creo que tendrá que ser a través de nuevos actores y de nuevos negociadores. Si nos ponemos a ver así simplemente cómo están ahora las cosas, Rusia y China pueden hablar con cualquier actor en Medio Oriente y pueden negociar con cualquier actor en Medio Oriente. Estados Unidos no lo puede hacer.
Estados Unidos perdió toda la credibilidad en Medio Oriente, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que si se llega a hacer algún acuerdo, si se llega a hacer algún avance, va a ser no patrocinado por Estados Unidos, y creo que, bueno, si va a ser 2 estados, o si finalmente se va a constituir un estado democrático e independiente en lo que ahora es Israel y Cisjordania y Gaza, bueno, eso todavía creo que es muy temprano para poder saber qué es lo que puede pasar ahí. Yo sí creo que el sionismo, como tal, tarde o temprano puede ser derrotado. Creo que sí hay una oportunidad de que el sionismo deje de funcionar como el marco del Estado de Israel, ¿no? Y que llegue otra visión que se instale ahí, ¿no? Eso también lo creo posible. Y lo de los 2 estados, pues ya hemos dicho que es muy difícil, pero bueno, ya nada más falta, como hemos dicho, que lleguen los chinos y resuelvan un conflicto que Estados Unidos ha fracasado con todos sus planes de cada uno de sus presidentes desde 1967, ¿verdad? Y que no ha podido resolverlo, ¿no? Entonces eso sería verdaderamente el ridículo más grande que podría hacer Estados Unidos en la región. Pero yo creo que sí hay una oportunidad, y que la transición hegemónica genera esta oportunidad que veíamos como imposible hace unos años, y que ahora creo que sí puede generarse. Me voy a tener que ir en un rato, así que... Jimmy, muchas gracias. No, ya casi cerramos. Va a ser la misma pregunta para Dan y para Eri, no sin antes ofrecerles algunos datos de Arab Index del Doha Institute, que habla un poco también de la percepción de la ciudadanía árabe sobre las potencias regionales. Y una de las preguntas, que es la pregunta 68 de una encuesta del año 2021 de Arab Index, así se llama, dice: ¿cuál es la potencia que tú consideras como la mayor amenaza a la seguridad de la región? Entonces, del año 2016 al 2022 es consistente la respuesta de la ciudadanía árabe, en donde dice que Israel es la principal amenaza. Incluso en el 2020 llegó hasta un 80% de la población de la encuesta, seguido de Estados Unidos en el 2022 con un 78%. Entonces, muy revelador, porque en la misma encuesta el país, al menos la potencia que menos mal sale, es China, con una opinión en donde creen que solamente el 18% de los encuestados cree que China es una amenaza para la región del Medio Oriente, y que a pesar que está interesada sumamente en crear negocios y oportunidades comerciales, en realidad sale mucho mejor parada que Estados Unidos, Israel e Irán, que ocupa el tercer lugar. Fíjense, es Israel, Estados Unidos, Irán, las mayores amenazas de acuerdo con esta encuesta. Eso me resulta revelador, porque China habla con Hamas, China habla con el Talibán. Bueno, no solamente habla con ellos, ¿no? Negocia con el Talibán. Incluso, aunque una de las cosas que han tenido los chinos es que nadie se meta con lo que pasa en Xinjiang, eso lo tenemos claro, porque es una política ahí un poco de doble rasero. Al interior no se habla nada, al exterior comparto y dialogo con todos los movimientos de mayoría musulmana y también con los islamistas. Entonces, resulta un actor internacional interesante, pero todavía me parece que no estamos en condiciones de evaluar realmente su efectividad, sin decir nada más que Palestina pues también es uno de los países que aplicó ya los BRICS, que esto también puede ser un aliciente, considerando la firma de julio del año 2023 entre Mahmoud Abbas y el presidente Xi, en donde Palestina es parte de una asociación estratégica con China, ¿no? Son solamente como destellos de lo que el doctor Jaime Isla ahorita nos platicaba, con datos un poco más, ¿no? Para un poco iluminar lo que el doctor Isla ya nos planteó, ¿no? Bueno, Dani, tu reflexión sobre el orden internacional, cómo se van a mover los actores, y luego ya le damos la palabra también a Eri, exactamente con la misma pregunta. Muchas gracias, Moy. Gracias, doctor Isla, también por este puntual comentario. Yo creo que ahora me brincaba algo, ¿no? Que decías esto de que China, al igual, esta parte que negociaba con el Talibán antes de comenzar con mi idea, pues ya los talibanes ya se declararon justamente en esta narrativa en torno a Hamas, y sorprendía esta parte del apoyo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un grupo que se ha venido empoderando al interior de Afganistán en función de las maneras en cómo Biden dejó armado un movimiento con una generación más de recelo,
Y bueno, ahí están los talibanes también, que ojo aquí, ciertamente, se pararon a negociar con China. China hace negocios con ellos, sobre todo en materia de extracción de algunos minerales, pero por otro lado no los ha reconocido. Es decir, cuando llega este nuevo talibán 2.0, si lo queremos ver así, en teoría los primeros en reconocer y los únicos que no cerraron sus embajadas en Kabul fueron Moscú y Pekín. Esto nos habla particularmente, como bien dice el doctor Isla, del tema de lo que representa China, ¿no? Sumado a esta percepción que se tiene en la región, que bien apuntalabas, querido Moy, con los datos. A mí me parece, y sobre todo pensando en dos cosas, también en sintonía con lo que decía el doctor Isla, en cuanto a esta época de transición hegemónica, pues que China más pronto que tarde está por cumplir 100 años de su revolución. Y que para cuando China cumpla los 100 años del triunfo de la revolución, China quiere ser esa gran potencia. Eso es un hecho. Lo ha venido demostrando, ya tiene más dólares que la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, tiene esta capacidad, como bien decía el doctor Isla, de negociación que Estados Unidos ha perdido en la región por los fracasos estrepitosos, por lo que representó Libia, por lo que representa Siria, por lo que representó Irak, por lo que representó Afganistán. Y en este escenario a mí sí me lo parece, un poco como dice el doctor Isla, que me quedo con esta parte que decía Jaime, el sionismo puede ser derrotado, y el sionismo puede ser derrotado, me parece, y al menos yo lo he conversado con algunos colegas palestinos, el riesgo que corre esta narrativa del Estado judío a mí me parece que pasa por la densidad poblacional, otra vez. Es decir, ahí está una clave que a veces omitimos, que a veces dejamos de lado, pero los palestinos de a pie o algunos profesores lo dicen con singular acierto, es dentro de unos años lo que va a suceder es que el régimen de apartheid se va a consolidar y va a ser insostenible. ¿Por qué? Porque vamos a tener a una minoría sionista oprimiendo a una mayoría de palestinos y de palestinas al interior de Gaza y de Cisjordania. Me parece que ahí puede comenzar un desquebrajamiento por parte de estas perspectivas del sionismo en primera instancia. Lo decía Jaime también al principio de esta charla, ¿no? Cómo se ha ido desdibujando esta mitología en torno a David contra Goliat. Esto a mí me parece fundamental. Sí creo, muy honestamente, que ya la lógica de los dos estados hay que sepultarla. Jaime estuvo, Moisés estuvo dentro de mi comité de tesis doctoral y lo saben bien. Seguíamos apostando y teniendo todavía este debate, vive, muere la solución de los dos estados, y nuestro querido Luis Mesa me dijo, ya mátala, por favor, ¿no? Ya desconéctala, porque a final de cuentas, me parece, también Álvaro Osorio por él lo decía, esto ya no está en terapia intensiva. La sociedad, es más, la fórmula de los dos estados nació muerta. Esa es una realidad. Entonces, sobre eso, también lo que comenta Jaime, seguimos debatiendo todavía en la academia esta perspectiva de, bueno, y entonces, un estado democrático y secular como el que plantea el doctor Raya Halwani, pues sí, perfecto, pero pone en riesgo el carácter judío del Estado de Israel, situación que no va a suceder. Entonces, si afrontamos los hechos en el terreno, hoy en día ya tenemos un Estado binacional de facto, pero con tintes de apartheid. Lo que tenemos que pensar aquí es cómo desmantelar el apartheid. Los jóvenes de Oslo ya no apelan a la ciudadanía, ya no apelan a esta parte del statehood. Esto pasa por la generación de la Nakba. Llevo ahí algo pensando, ¿no? Esta parte de la generación de la Nakba sigue apelando a la libre autodeterminación del pueblo palestino. Los jóvenes de Oslo no, ya piensan en derechos, ya piensan en un poco lo que están haciendo las mujeres en Rojava, ya piensan un poco con lo que plantea Oyalán con el confederacionismo democrático. Es decir, encontrar otras perspectivas más allá de ese estado rancio, westfaliano, que ya no representa los intereses del pueblo palestino, pero que desafortunadamente sigue siendo esa moneda de cambio en donde yo me atrevo a decir, históricamente en la región, solamente 3 líderes árabes, sin hacer apología de ninguno de ellos, llevaron a la praxis el discurso palestino. Más allá de Arafat, Nasser, Saddam Hussein, el segundo a mi parecer, Nasser, Saddam Hussein y el propio Gaddafi. Por lo demás ha quedado en el discurso. Entonces creo que va por ahí. Sin duda yo creo que sí, me parece que China va a jugar un papel fundamental en próximos años de cara a esto, porque Estados Unidos está apostando a la perpetuación del denominado conflicto, y que ya sabemos esto de conflicto no tiene nada, es una ocupación.
que se está perpetuando en función de los intereses de Washington y de Tel Aviv. Muchas gracias, Dani, querido. Eri, por favor. Sí, pues se divide en dos, ¿no? La opinión un poco desde la cabeza y desde el sentimiento, ¿no? Si bien, no sé si veo una oportunidad, como dice el doctor Islam, me encantaría ver una oportunidad, pero si no, cuando menos siempre se ve una esperanza, ¿no? Y más en esta transición hegemónica o en esta, como decías hace unos días, doctor Moisés, en otro escenario, pero esta unimultipolaridad o esta heterarquía internacional que está enmarcando justamente a estos otros actores que están tratando de inmiscuirse, de jugar un papel preponderante, entre otros, en este asunto, ¿no? Palestino-israelí, que ya lo hemos dicho mucho, es emblemático, es icónico de nuestra región de estudio, pero aquí lo que veo con China es que si bien lleva ya un periodo considerable pues inmiscuyéndose, ofreciéndose como mediador, como negociador, como anfitrión, etcétera, etcétera, ustedes lo han dicho antes también, el principal objetivo de China en general, pues es hacer negocios. Y un anfitrión, un negociador con esta característica, no sé qué tan confiable sea en lo político, qué tan a largo plazo podamos hablar de este patrocinio, de este catalizador de la negociación, ¿no? En términos de pensando en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si hay oportunidad, pero hay esperanza y esa esperanza para mí radica en esta heterarquía internacional, en este mundo en transición. Y bueno, me gustaría aquí vincular para pasar no nada más hablando de las altas esferas, las élites políticas, los liderazgos, que justamente la otra parte que ya empezaba a esbozar el doctor Daniel, pues los pueblos, ¿no? La comunicación entre las sociedades. Hemos visto también, ha sido documentado por agencias como el Middle East Eye, entre otras, las multitudinarias manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo gazatí, gazaví, tanto en Yemen, por ejemplo, golpeadísimo, ¿no? Golpeadísimo, pero ahí están los yemeníes saliendo a las calles arriesgando sus vidas probablemente a manifestarse en solidaridad con el pueblo de Gaza. Está Turquía también, que es diferente hablar de lo que ha dicho Erdogan, con lo que está haciendo la gente en las calles. Kuwait, Líbano, muy interesante, por ejemplo, en las calles de Jordania y en las calles de Bahrein también se están reportando manifestaciones, pese a que Jordania y Bahrein ya entraron desde hace tiempo en este proceso de normalización de relaciones con Israel. Entonces, esto nos indica que no tenemos que, aunque nos concentremos, por supuesto, en los liderazgos y en las brigadas y en la diplomacia y en China, pues tenemos que también luego voltear, bajar y ver qué están dialogando los pueblos, qué planes de acción están pues intercambiando, qué alternativas están tratando de poner sobre la mesa, sobre sus mesas, no las altas mesas, como alternativa a estos procesos, ¿no? De si bien está muerta desde hace mucho esta propuesta de los dos estados, pues entonces sobre el terreno, en la vida cotidiana, con hechos consumados, ¿qué es lo que se puede hacer a pesar de la existencia, pues, de estas escaladas de conflicto, de estos liderazgos, de estas facciones políticas? Entonces creo que también tenemos la obligación de voltear hacia abajo, ¿no? De escarbar más profundo para rastrear en la medida de nuestras posibilidades, pues estas comunicaciones que hay no solo entre milicias, sino entre civiles, si es que podemos llamarlo así, entre población civil, respecto al intercambio de estas alternativas frente a esta complejidad pues, que hemos tratado de esbozar aquí. Totalmente de acuerdo, Eddie. Querido Jimmy, ya está despidiéndose, ¿verdad, mi querido Jimmy? Sí, ya nos vamos con esto. Jimmy, gracias, Erika, Dani, Jimmy. En general, sí, mucho se habla de las divisiones entre Fatah, Hamas, las brigadas, etcétera, pero cuando uno voltea al sector que nos convoca Erika, en realidad vemos una unidad sumamente sólida, sostenida y creciendo, no solamente por la cuestión demográfica, como dice Daniel, sino también por la resonancia que hay con otros pueblos del denominado sur global, en donde a cada vez más que Israel hace uso de la violencia, sobre todo el abuso del uso de la fuerza, crece este sentimiento pro-palestino de solidaridad, precisamente por los daños de ese tipo de ataques. Entonces es una cuestión sumamente, aunque contradictoria, lógica de entender, que mientras Israel pueda o quiera intentar mantener
una doble retórica donde diga que es un Estado democrático, pero al mismo tiempo un Estado judío, y al mismo tiempo imponer la fuerza y decir que busca la paz, pues eso automáticamente va a producir lo que ha estado produciendo en las diferentes partes de los sectores donde dice Erika, ¿no? Es un sentimiento, pues no solamente de odio, aberración, sino de repulsión a ese tipo de políticas, porque este tipo de manifestaciones no van en contra del pueblo israelí, del pueblo judío, sino de las élites sionistas a las que se refiere el doctor Isla, que han estado manejando y manipulando esas estrategias de poder, dividiendo y sectarizando a las sociedades palestinas y árabes con el paso del tiempo, y basta ver el territorio para darnos cuenta de esto, ¿no? Entonces, esto sí, sin duda va a seguir creciendo, y es algo que los propios israelíes han ido sembrando con estas prácticas, ¿no? En las próximas horas serán cruciales. Yo invito a la audiencia a darle seguimiento a las diferentes cadenas de noticias árabes, particularmente, que estamos viendo, pero también israelíes, para que ustedes puedan comparar las diferentes vertientes y narrativas que hay de estos acontecimientos, y si la situación lo amerita y la agenda de los colegas también está abierta, pues volvernos a juntar para analizar pues las consecuencias de todo esto que estamos viendo y evaluar sobre todo los escenarios que se puedan estar abriendo de todo esto. Yo les agradezco mucho, Dani, Eri, de verdad por su tiempo, ya en que a veces no tenemos que planearlo exquisitamente, sino simplemente las personas, nuestros estudiantes son los que nos están, pues no solamente acompañando, sino solicitando y nutriendo con sus perspectivas y sus comentarios ahí donde estamos siguiendo las cosas. Y se los voy a decir, con esto cierro, que dada la desinformación, la ideologización, el fanatismo, el radicalismo y muchas otras cosas y muchos otros ismos que están en redes sociales, vale la pena que nosotros tomemos la palabra y participar para, si ustedes quieren, navegar a contracorriente, pero por lo menos poder ofrecer algo académico, sostenido, con datos y digamos un poco más serio de las cosas que estamos viendo, más allá de las múltiples estímulos que hay de manera emocional, ideologizado, que pueden muchas veces, en lugar de ayudarnos a comprender los sucesos, a confundirnos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la misión que tenemos de poder convocar este tipo de espacios. Así que les agradezco muchísimo su tiempo y estamos en contacto para futuras intervenciones. Un abrazo fuerte, colegas queridos, y un abrazo a nuestra audiencia, que son nuestros estudiantes y colegas también. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Eri, también. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches. Ya nos cortó de plano. Dijo Moy, ya me voy a cenar. Ya me ya me voy a ver a los Pumas. Así dijo, ya, se acabó lo que se vendía, dijo. Y yo pensé que iba a cortar el en vivo y que se iba a despedir, pero no.